Siendo las 16:52, el 11 de octubre, en la sala de audiencia dirigida por el tercer juzgado penal unipersonal de Cusco, especializado en delitos de violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar, se declara instalada la audiencia de juicio oral correspondiente al expediente 37-94-94-1031-JR-P-02 en contra de la ciudadana Kelly Rosemary Segarra Aguirre por el delito de agresiones contra las mujeres e integrantes del grupo familiar del artículo 122b del Código Penal, en agravio de su menor hijo con iniciales SPAZ. Quien dirige la sala de audiencia es la jueza Silvia Montesinos Torres, y vamos a solicitar la acreditación de las partes. Por favor, señor fiscal, acredítese. Muy buenas tardes, señora magistrada, y con todas las partes presentes. Por parte del Ministerio Público, el fiscal del segundo despacho de la segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Cusco, John Reina Moscoso Castillo, con domicilio procesal en Avenida El Sol, número 204, casilla electrónica 47548844 y número de celular 940-847452. Gracias. Defensa técnica, acredítese. Gracias, señora magistrada. Usted, la abogada Beisa Vilma Correa Coronel, domicilio procesal Avenida Cusco 507 y K 159427, casilla electrónica 159430, número de celular 925-333-266. Muchas gracias, señora abogada. ¿La parte agraviada se encuentra presente? No, señora magistrada. ¿La parte acusada? Sí, señora. Díganos, por favor, su nombre completo, su apellido y su DNI. Kelly Rosemary Segarra Aguirre, mi DNI 7582-1104. Su fecha de nacimiento, 29 de septiembre de 1982. su domicilio, APB Suriguaya Grande, K1, Patrón de San Sebastián. su número de celular, por favor. 954-99-69-43. Estados Unidos. Casado. ¿Tiene usted antecedentes? Sí, señor. ¿Por qué delito? Agresiones. ¿Tiene usted cicatrices, tatuajes en alguna parte del cuerpo? No, ninguno. ¿Su ocupación actual? Soy ama de casa y esporádicamente ayudo a mis padres en una panadería. ¿Con quién vive usted actualmente? Anteriormente vivía con mis dos menores hijos. ¿Alguna vez tuvo algún ingreso al penal? No, ninguno. Habiendo culminado con la acreditación de las partes, conforme lo indicado por la especialista de otros, continuaremos preguntando si alguna de las partes tiene alguna objeción. Por parte del Ministerio Público, ninguna, señora magistrada. Parte de la defensa, ninguno. No habiendo observado, se concede el uso de la palabra al Ministerio Público para que pueda decir sus alegatos de apertura. Tiene usted 7 minutos, por favor. Muchas gracias, señora magistrada. La sociedad representada por el Ministerio Público se dirige ante este distinguido tribunal a efectos de formular los alegatos de apertura para probar la responsabilidad penal de manera concreta que recae sobre la hoy imputada Kelly Rosemary Segarra Aguirre, quien incurrió en actos de violencia física en contra de su menor hijo de iniciales SPAZ de tan solo 9 años de edad, menor que se encontraba bajo la tutela y el cuidado de su progenitora, quien, debiendo protegerlo, se convirtió en su principal agresora. Además de ello, señora magistrada, se suma que la persona Kelly Rosemary Segarra Aguirre presenta antecedentes penales, por lo que en este caso en específico concurre la circunstancia agravante cualificada, que es la reincidencia. Además de ello, las circunstancias en el contexto de poder y responsabilidad parental. ¿Qué fue lo que sucedió? Nos remontamos a los hechos. El día 9 de noviembre del año 2022, el denunciante Alan Froilán Aucapuri, que viene a ser el representante legal del menor, refirió que al promediar las 21:15 aproximadamente, se comunicó con su menor hija de iniciales JEAZ de 11 años. Es en esa circunstancia que el progenitor escuchó los gritos y llantos del menor de iniciales SPAZ, por lo que preguntó qué estaba ocurriendo.
Acto seguido, la menor le indicó que su progenitora lo estaba golpeando y bañando con agua fría. Después de ello, cortó la llamada. Es en esa circunstancia, señora magistrada, que el representante legal del progenitor del menor entró en desesperación y se comunicó con la línea 105. Les comunicó sobre este hecho para que intervengan. Seguidamente se dirigió al domicilio de los menores, de la madre de los menores en este caso, y el mismo que se ubica en el inmueble K1, distrito de San Sebastián, provincia y departamento de Cusco. Y a la altura del paradero Kiosco, en la avenida Alejandro Velasco Astete, se encontró con una patrulla de la policía, por lo cual les informó sobre el hecho y juntos concurrieron al domicilio de la madre de los menores. Al llegar al lugar, tocaron la puerta, los menores salieron llorando y gritando y pidiendo ayuda, desesperados, a su progenitor. Además de ello, el denunciante, Alan Roland, narró en su declaración cómo es que el menor manifiesta que fue agredido por su progenitora, la cual agarró un látigo y lo golpeó varias veces en diferentes partes del cuerpo. Esta conducta, señora magistrada, no fue un hecho aislado ni accidental. Recordemos que la imputada registra antecedentes penales por el mismo delito. Los hechos antes descritos en contra de la imputada se tipifican de la siguiente manera: delitos contra la vida, el cuerpo y la salud en la modalidad de lesiones subtipo agresiones en contra de las mujeres e integrantes del grupo familiar, previsto y subsumido en el segundo párrafo del artículo 122b del Código Penal, incisos 4 y 7, a su vez, con concordancia con el contexto de poder y responsabilidad parental de conformidad con los artículos 6 y 8 de la Ley 3036-4, Ley para prevenir, erradicar y sancionar la violencia contra las mujeres integrantes del grupo familiar. Todo esto en agravio del menor de iniciales SPAZ, agravado por: la víctima es menor de edad, adulta mayor, si tuviese alguna discapacidad o si padeciera de algún tipo de enfermedad terminal y el agente se aprovecha de dicha condición. Además de ello, si los actos se realizan en presencia de cualquier niña, niño o adolescente, y la reincidencia de conformidad con el artículo 46b del Código Penal. Es así, señora magistrada, que los hechos antes descritos serán probados como órganos de prueba. Tenemos el examen testimonial del denunciante Alan Froilán Acuapura Ocapuri, que viene a ser el denunciante y el progenitor del menor. El examen del testigo suboficial de primera Ronald Gómez Romaní, quien en la audiencia del juicio oral explicará el acta de intervención policial. Asimismo, contamos con el examen pericial de la médico legista Leticia Hermosa Ponce. Del mismo modo, señora magistrada, para acreditar nuestros hechos postulados, presentaremos las siguientes pruebas documentales: el certificado de antecedentes penales número 47-50-86-3, del cual se desprende que la imputada registra antecedentes penales por el mismo delito; el CD de cámara GC correspondiente a la declaración del menor de iniciales SPAZ de 9 años, y el CD de cámara GC correspondiente a la menor de iniciales JEAZ de 11 años. Por lo tanto, señora magistrada, este despacho fiscal solicita que se declare culpable a Kelly Rosmeli Segarra Aguirre, se le impongan 2 años y 4 meses de prisión efectiva, la inhabilitación conforme al artículo 36 del Código Penal y el pago de una reparación civil de 600 nuevos soles a favor del agraviado representado por sus progenitores. Es así, señora magistrada, que este hecho no puede presentarse como una simple justificación o corrección de una madre hacia su hijo. Se trata de una agresión grave y reiterada contra un menor de apenas 9 años de edad, por quien tenía el deber de protegerlo. La señora Kelly Rosmeli Segarra Aguirre no solo vulneró la integridad física de su menor hijo, sino que además de ello abusó de su rol parental y actuó en condición de reincidente, lo que agrava aún más su responsabilidad penal. Por ello, a lo largo de esta audiencia de juicio oral, este despacho fiscal se encargará de demostrar con pruebas claras, concretas, concordantes y contundentes la responsabilidad penal de la acusada, así como también la necesidad de una sanción efectiva que restituya a la justicia al menor agraviado y reafirme la protección especial que corresponde a la niñez. Muchas gracias, señor magistrado. Muchas gracias. Se da paso a la defensa. ¿Cuántos minutos necesita para su intervención? 5. Gracias, señora magistrada. Comparece ante usted la defensa de la señora Kelly Rosmeli Segarra Aguirre con el propósito de demostrar que la acusación fiscal carece de sustento jurídico y probatorio y que no existen elementos suficientes para atribuir responsabilidad penal a mi patrocinante. Los hechos no ocurrieron tal como el denunciante lo viene sosteniendo. El día 9 de noviembre del año 2022, la señora Kelly Rosmeli Segarra Aguirre se encontraba en su domicilio junto a sus 2 menores hijos. Esa noche su hijo menor presentaba moretones en todo el cuerpo, producto de juegos bruscos
que habían sucedido en el colegio. Hecho que la misma tutora comentó a la madre mediante una llamada telefónica. Ante ello, la madre procedió únicamente a reprender verbalmente a su hijo, como corresponde a todo acto de corrección responsable, negando de manera categóricamente haberlo golpeado con látigo, tal como lo viene sosteniendo Fiscalía. La denuncia presentada por el señor Alan Froilán Ocapuri carece de objetividad, puesto que él no estuvo durante los hechos y solo refirió lo que supuestamente escuchó a través de una llamada telefónica que éste habría tenido con su menor hija. Señora magistrada, de conformidad con el artículo 2 del título preliminar del Código Procesal Penal, ninguna persona puede ser condenada si no existen elementos suficientes para destruir el principio de presunción de inocencia. Es así, señora magistrada, que los hechos antes mencionados serán probados con los siguientes medios probatorios. Como órganos de prueba tenemos el examen testimonial de la tutora del menor, la señorita Nelly Orihuela Yubra. También tenemos el examen testimonial de Humberto Yarobamán Serrano, quien es vecina de la diputada. Y como pruebas documentales contamos con el examen pericial de la psicóloga Mía Correa Lajita, practicada y patrocinada a la señora Kelly Rosemary Segarra Aguirre, y el certificado de antecedentes penales de Alan Froilán Ocapuri, de donde se desprende que este denunciante sí mantiene procesos judiciales. Por lo tanto, señora magistrada, este proceso no puede convertirse en un mecanismo para disfrazar un conflicto familiar como si se tratara de un delito. Aquí no estamos frente a una agresión probada, sino ante un intento del denunciante de manipular la justicia y obtener ventaja de un proceso de alimentos y de tenencia. Las pruebas que se presentarán demostrarán que las lesiones tienen otro origen y que mi patrocinada, la señora Kelly Rosemary Segarra Aguirre, nunca cometió delito alguno. El derecho penal, señora magistrada, exige certeza, mas no suposiciones. Y en este caso, Fiscalía no tiene la certeza probatoria que la ley exige para destruir la presunción de inocencia. Por ello, esa defensa sostendrá hasta el final que no corresponde condena alguna y que lo justo es absolver a la señora Kelly Rosemary Segarra Aguirre del delito imputado, protegiendo no solo así sus derechos, sino también la verdad y la justicia que este tribunal debe garantizar. Muchas gracias. Muchas gracias, señora abogada. Habiendo culminado con los alegatos de tortura de ambas partes, damos inicio a la lectura de derecho de la acusada de la señora Kelly Rosemary Segarra Aguirre. Antes de continuar con el debate oral, este tribunal le recuerda sus derechos como persona acusada en el marco del proceso penal, establecido en el artículo 71 y 371 del Código Procesal Penal. Señora Kelly Rosemary Segarra, usted tiene derecho a ser considerada y tratada como inocente mientras no se demuestre su culpabilidad conforme a la ley. Derecho a guardar silencio sin que ello pueda ser considerado en su contra. Derecho a declarar libremente, así lo desee, en cualquier etapa del juicio. Derecho a contar con la defensa técnica de su elección o proporcionada por el Estado en caso no contara con recursos. Asimismo, tiene usted derecho a interrogar y contrainterrogar a los testigos y peritos presentes en su contra. Derecho a presentar pruebas a su favor y solicitar la actuación de nuevos medios probatorios conforme a la ley procesal. Derecho a recurrir a cualquier decisión judicial que sea desfavorable dentro de los plazos establecidos. ¿Ha entendido usted sus derechos? Sí, señora. Asimismo, de someterse a una conclusión anticipada, tiene el beneficio de una reducción del séptimo y quizá reducción de algunos otros principios conforme al acuerdo plenario, primero 2023, segundo 2024. Señora acusada, ¿usted ya conferenció con su abogada? No. Puede tomarse unos minutos.
¿Ya usted habló con su abogada? Sí, señora. Perfecto. Se va a someter usted a una conclusión anticipada. Se declara responsable de todos los cargos que se le imputa por parte del Ministerio Público. No, yo me declaro inocente. Vamos a proseguir con el juicio. Conforme al artículo 373 del Código Procesal Penal, el Ministerio Público va a ofrecer prueba nueva. ¿Listo? Por parte del Ministerio Público, no, señora magistrada. Por parte de la defensa. Ninguna, señora magistrada. Se informa a la imputada que puede declarar o guardar silencio. Su silencio no se lo sabe en su contra. En caso decida declarar, lo hará sin apremios y con preguntas claras y no capciosas. Señora Kelly Rosemary Segarra Aguirre, ¿va a declarar ahora o prefiere usted hacerlo después? Sí, deseo declarar ahora. Perfecto. Tiene el uso de la palabra, puede narrar libremente los hechos que considere relevantes para su defensa. Le recuerdo que debe hablar con claridad y con veracidad. Buenas tardes, señora magistrada y todos los presentes. Ante todo, quiero indicar que soy inocente. Yo nunca he querido lastimar a mi hijo. Yo lo cuido, yo lo alimento. Yo me encargo de todo el bienestar de mi pequeño, el cual el padre de mis hijos, Alan Froilán, está acusándome con puras falacias. Por lo que pido que dado que tenemos un problema con la pensión de alimentos, es por ese motivo que me quiere hacer quedar mal ante este tribunal. Yo ese día me encontraba con mi hijo, en el cual la profesora me llamó indicando que mi menor se había portado mal en el colegio. Es por ese motivo que yo lo metí al agua fría y tratando de llamarle la atención. Yo nunca quise maltratarlo ni causarle ningún daño físico. Sí reconozco que lo bañé, pero no fue como un castigo, sino como una corrección, porque yo quiero que sea un niño de bien. Le pido, señora jueza, que escuche mi verdad. Yo solo quiero que se haga justicia y poder vivir tranquilamente. Eso sería. Gracias. Muchas gracias. Ministerio Público puede proceder con su interrogatorio directo y realizar preguntas que consideren convenientes. Muchísimas gracias, señora jueza. En todo caso, inicio con la pregunta. Señora Rosemary, usted ha manifestado que nunca le haría daño a su hijo. Sin embargo, usted reconoció haberle llevado a bañarse a la ducha fría. ¿Usted considera que este tipo de corrección no genera daño a un menor de 9 años? Objeción, señora magistrada. Fundamenta su objeción. Gracias, señora magistrada. El representante del Ministerio Público formula la pregunta que vendría a ser sugestiva, porque es una pregunta que contiene en sí misma una afirmación y una conclusión implícita, lo que orienta a la respuesta del imputado. Señora jueza, la pregunta no es sugestiva, ya que la pregunta permite explorar la percepción respecto a su propio acto de la imputada. Habiendo escuchado los fundamentos de ambas partes, se declara fundada la objeción al señor fiscal. Reformule su pregunta, por favor. Bien, en todo caso reformulo la pregunta. Señora Rosemary, usted reconoció haberle llevado a bañarse agua fría a su menor hijo. ¿Puede explicar al tribunal por qué lo hizo? Sí, yo acepto que metí a mi hijo al agua fría, pero no fue como una forma de maltratarlo ni causarle daño físico, simplemente fue por corregirlo por lo que había causado en su colegio. Bien, en todo caso, si usted menciona que jamás
hizo daño o lo golpeó. En todo caso, ¿cómo explica el certificado médico legal donde muestra lesiones de su menor hijo de 9 años justo en la fecha en la que fue usted denunciado? No, como indico, yo no le di a mi hijo. Ese día la profesora me llamó mediante una llamada telefónica en el cual me indicó que mi hijo había jugado en el recreo el juego que es apanado y ahí se había causado las lesiones. Señora Rosemary, en todo caso, ¿cómo explica que su menor hijo de 9 años le acusa a usted de manera reiterada haber sido golpeado por usted, sin tener ningún beneficio al formular tal acusación? Mi hijo es pequeño y se puede dejar o llevar fácilmente por lo que su padre cree. Señora Rosemary, la pregunta es la siguiente. Usted mencionó haber tenido conflictos antes del proceso de la tenencia de sus hijos y que por esa razón el juzgado de familia le otorgó la tenencia provisional. ¿Usted considera que este tipo de problemas no genera una violencia familiar en el hogar? Objeción, señora magistrada. La pregunta por parte de la Fiscalía pretende que mi patrocinada valore conflictos de tenencia, los cuales no son una prueba de violencia familiar, lo cual no corresponde. En este caso solicito se pueda reformular la pregunta y se limite a hechos concretos. Al lugar de objeción, reformule su pregunta, señor fiscal. Muchas gracias. En todo caso, reformulo. Señora Rosemary, usted mencionó que tenía problemas previo al proceso de tenencia de sus hijos. ¿Nos podría explicar qué tipo de problemas se presentaron? Los problemas que tuvimos fue por una denuncia que el señor Alan me puso por tendencia de alimentos, en el cual también me hubo una denuncia de violencia en mi contra. Muchas gracias. No más preguntas, señora. Terminando la ronda de preguntas por parte del Ministerio Público, se le concede el uso de la palabra a la defensa. Muchas gracias, señora magistrada. Bien, señora Kelly, buenas tardes. Señora Kelly, ¿podría explicarnos cómo es la relación con su menor hijo? Es bastante buena, yo me llevo bien con mi hijo, dado que yo lo cuido, lo llevo al colegio, también él, como hijo, es lo más importante en mi vida. Gracias. Señora Kelly, el día de los hechos, ¿qué es lo que realmente ocurrió en su domicilio? Ese día mi hijo estaba muy desobediente, haciendo sus berrinches, y yo intenté corregirlo llamándole la atención, pero en ningún momento lo agredí. Perfecto. Señora Kelly, ¿usted alguna vez tuvo problemas anteriores con su menor hijo, lo cual haya sido intervenido por un agente policial o médica? No, yo nunca he tenido problemas. No nos pregunta su señor. Habiendo concluido con la declaración del imputado, se da inicio al debate probatorio. Señor fiscal, ¿con qué medios probatorios va a iniciar? Sí. Tenemos como testigo presentamos al señor Alan Froilán Pacapuri para Que pase el señor fiscal. Buenas tardes con todos. Buenas tardes, señor fiscal. Señor Froilán, acérquese por favor un minuto. sí. Antes de declarar, señor Froilán, le debemos hacer unas preguntas para su identificación. Claro, Por favor, díganos su nombre y sus apellidos completos. Mi nombre es Alan Froilán Aucapuri. Su DNI, por favor. Mi número de DNI es 44 43 80 27. Perfecto. Actualmente, ¿a qué se dedica? ¿Cuál es su profesión? Bueno, yo trabajo medio tiempo en la empresa de Copuela. Perfecto. ¿Dónde vive usted actualmente? Yo vivo en el asentamiento humano Luis Vallejo Santoni,
P4 del distrito de Santiago. ¿Nos podría contar cuál es el vínculo que tiene usted con el agraviado? Sí, él es mi menor hijo. Señor Alan Froilán Aucapuri, usted ha sido citado para declarar en este juicio oral. ¿Usted profesa alguna religión? Así es, soy católico. Perfecto. Entonces, se va a proceder a tomar un juramento. Señor testigo, antes de declarar, le informo que tiene la obligación de decir la verdad en todo cuando se le pregunte. De no hacerlo, incurrirá en el delito de falso testimonio sancionado por el Código Penal. Levante la mano, por favor, para que podamos juramentar. ¿Jura usted decir la verdad en lo que se le pregunte? Sí, juro, señor. Gracias, señor Alan. Muy bien, queda usted advertido. Puede responder a las preguntas del Ministerio Público, por favor. Muchísimas gracias, señora magistrada. Bien, ante todo, señora Alan, muy buenas tardes. La pregunta es, ¿puede indicar al tribunal cómo tomó conocimiento respecto a este problema el 9 de noviembre? Así es, muy buenas noches, muy buenas tardes, perdón. El día 9 de noviembre, aproximadamente a las 9:15 p.m., yo me comuniqué con mi menor hija de 11 años, en el cual escuché mediante la llamada telefónica que mi hijo menor gritaba desesperadamente y pedía auxilio, ¿no? Y entonces, por lo cual le pregunté a mi hija qué es lo que estaba sucediendo. Eso, así es como correcto. En todo caso, ¿qué escuchó exactamente mediante la llamada? Como les comento, escuché que mi hijo se encontraba llorando y gritando desesperadamente, por la cual pregunté, ¿no?, a mi hija qué estaba ocurriendo, y a lo que mi menor hija de 11 años me responde que mi mamá le está pegando a mi hijo en la ducha con un látigo. Eso es lo que ya me comentó ese momento. Bien, después de esto, ¿qué es lo que realizó inmediatamente el señor Froilán? Mi hija, al parecer, se sintió un poco asustada y me cortó la llamada, por lo cual yo me desesperé y llamé al 105. Y luego de eso salí corriendo de mi casa, dirección a la casa de la progenitora de mis hijos, para ver qué estaba ocurriendo. Y en la avenida Alejandro Velasco Astete, a la altura del paradero Kiosco aproximadamente, encontré un patrullero. Entonces yo les pedí a ellos que me acompañaran hasta la vivienda de la madre de mis hijos, ¿no?, para ver qué estaba ocurriendo. Correcto. Y al llegar al domicilio de la diputada, ¿qué observó usted en ese momento? Bueno, en ese momento yo dejé que la policía actuara. Los policías tocaron la puerta y salieron mis dos menores hijos llorando desesperadamente. Y en este caso, el agraviado, en este caso su hijo de 9 años, ¿qué es lo que te comentó en ese momento? Yo a mi hijo lo vi que salió muy desesperado, gritando, ¿no? Papá, por favor, llévame de aquí porque no quiero estar con mi mamá porque mucho nos pega. Correcto. No más preguntas, señores. Muchas gracias. Defensa, tiene usted la palabra para el contrainterrogatorio. Muchas gracias, señora magistrada. Señora, muy buenas tardes. Señora Elena, ¿usted estuvo presente físicamente durante la supuesta agresión? No, yo no estuve presente. Gracias. ¿Es cierto que usted mantiene procesos judiciales previos con la acusada? Sí, bueno, tenemos un problema de tenencia y también por alimentos, que viene de problemas anteriores, y esto ha sido consecuencia hace parte de que constantemente tenemos discusiones por ese tema. ¿Es verdad que usted tiene antecedentes penales por agresión? Sí, tengo. Objeción, señoría. Le repito la pregunta, señora.
¿Es verdad que usted tiene antecedentes penales por violencia familiar? Así es, tengo antecedentes por agresiones. Gracias. Señora Elba, ¿nos podría asegurar con certeza que las lesiones no fueron producidas el 9 de noviembre del 2022 en otro contexto, como por ejemplo en la escuela de menor? Bueno, yo no lo podría asegurar, pero sí el certificado del médico legista presenta, ¿no? O sea, certifica de que existieron golpes de esa fecha. Muchas gracias, señora magistrada. No más preguntas. El testimonio queda incorporado al debate. Secretario, señor secretario, Fiscalía, ¿tiene usted algún otro testigo? Sí, señora jueza. Bueno, concluida la actuación del testimonio del oficial primera Ronald Gómez Dumani, corresponde proceder la declaración del siguiente y último testigo. Concluida la declaración de la médica legista Leticia Hermosa Ponce, corresponde proceder la siguiente declaración. Habiendo culminado con los testigos por parte del Ministerio Público, ¿qué testigos prestaremos? De conformidad con el artículo 365 del Código Procesal Penal, solicitamos la cuestión probatoria excepcional. Señor fiscal. Por parte del Ministerio Público, señora magistrada, no vamos a presentar prueba excepcional. Por parte de la Junta. Por parte de la defensa tampoco presentaremos prueba excepcional. Cumplida con la actuación probatoria, se concede el uso de la palabra al Ministerio Público para que pueda realizar sus alegatos de exhausto. Tiene, por favor, 5 minutos. Gracias, señora magistrada, muchas gracias. Bueno, a lo largo de esta audiencia de juicio oral ha quedado plenamente demostrado que el menor de iniciales SPAZ de tan solo 9 años fue agredido por su propia progenitora, la señora Kelly Rosemary Segarra Aguirre, lo cual ha sido plenamente acreditado con la denuncia del progenitor Alan Froilán Aucapuro Aucapuri, quien relató cómo escuchó en tiempo real, a través de una llamada telefónica con su menor hija, los llantos, gritos del niño mientras la imputada lo golpeaba y lo bañaba con agua fría. Todo ello, su señoría, fue corroborado con el examen del testigo, con la declaración del testigo, suboficial de primera Ronald Gómez Romaní, quien en la audiencia del juicio oral explicó el acta de intervención policial. Asimismo, señora magistrada, confirmó la llegada de la patrulla al domicilio de la acusada, constatando de ese modo el contexto de violencia familiar. Asimismo, se acreditó la agresión con el examen pericial de la médico legista Leticia Hermosa Ponce, la cual concluyó certeramente que se constataron lesiones físicas en el cuerpo del menor, compatibles con los golpes recibidos, descartando de esta forma, señora magistrada, cualquier causa accidental. Luego, también a ello se sumó la prueba documental del certificado de antecedentes penales número 475086-3, mediante la cual se dejó evidenciado que la acusada registra antecedentes penales por el mismo delito, configurándose así una circunstancia agravante. A su vez, las declaraciones de los menores en cámara GESEL, por ejemplo, del menor de iniciales SPAZ y de la menor, de la hermana, de iniciales JEAZ, resultó determinante, señora magistrada, pues ambos narraron de forma coherente, persistente, contundente, cómo es que el menor fue maltratado por su propia progenitora. Además de ello, ambos manifestaron que estos hechos son episodios repetitivos, lo cual configura aún más un agravante y pone en riesgo la vida de estos menores. Todo ello
y al final, por ejemplo, la prueba de descargo que presentó por parte de la defensa técnica, el examen testimonial de la profesora Nélida Orihuela Yucra, no desvirtúa la acusación fiscal, más al contrario, la reafirma, la refuerza, porque en ningún momento pudo asegurar que las lesiones que encontró en el menor, iniciales SPAZ, fueron producto del juego llamado apanado. En este caso, el origen de las lesiones tiene otro contexto, que es el contexto en el ámbito de violencia familiar. Señora magistrada, todas estas pruebas que se presentaron fueron veraces, concordantes y suficientes para probar que la acusada convirtió a su propio hijo en víctima de maltrato físico reiterado. Señora magistrada, jurídicamente los hechos antes descritos se subsumieron en el delito contra las mujeres integrantes del grupo familiar, previsto y subsumido en el segundo párrafo del artículo 122b. Por lo tanto, señora magistrada, este despacho fiscal, después de haber dejado evidenciado, más allá de toda duda razonable y con certeza probatoria, solicita que se declare culpable a la señora Kelly Rosemary Segarra Aguirre, se le imponga en 2 años y 4 meses de prisión efectiva, la inhabilitación conforme al artículo 36 y el pago de una reparación civil de 600 nuevos soles a favor del agraviado representado por su progenitor, señora magistrada. Este proceso ha dejado en visto, ha dejado en claro que la violencia contra un niño nunca fue considerada como corrección ni como disciplina. Todo lo contrario, constituye un delito, por lo cual la justicia no puede mostrarse indiferente ni débil frente a estos hechos. Por ello, el Ministerio Público, y con esto concluyo, señora magistrada, solicita una sanción ejemplar, porque cuando un tribunal protege a un niño, protege también a toda la sociedad y reafirma que jamás habrá espacio para la violencia dentro del seno familiar. Muchas gracias, señora magistrada. Gracias. Defensa tiene la palabra para los relatos de Cleofilo. Gracias, señora magistrada. En representación de mi patrocinada, la señora Kelly Rosemary Segarra Aguirre, solicito que se valore de manera objetiva las pruebas actuadas aquí en este juicio. Ministerio Público sostiene que el día 9 de noviembre de 2022 mi patrocinada habría golpeado a su menor hijo, pero hasta el momento no pudo acreditar que fue ella quien lo habría realizado. Vamos a ver por qué estamos sosteniendo esta postura. Ningún testigo que estuvo presente aquí logró acreditar que la señora Kelly Rosemary Segarra Aguirre haya golpeado a su niño. Ministerio Público se fundamenta en el testimonio de Alan Froilán Ocapura Ocapuri, pero él en ningún momento estuvo presente durante los hechos. Él mismo negó haber visto que la señora haya golpeado a su menor hijo. Solo refirió lo que supuestamente escuchó a través de una llamada telefónica. Por lo tanto, se trata de un testimonio indirecto, lo cual no es suficiente para generar condena alguna. El acta policial carece de contundencia. El suboficial Ronald Gómez Romaní únicamente señaló que encontró al menor con signos de haber llorado, pero él no pudo lograr ver lesiones visibles. Tampoco pudo presenciar acto alguno de violencia por parte de mi patrocinada hacia su menor hijo. La doctora Hermosa Ponce refirió lesiones leves, compatibles con objeto flexible, pero no determinó ni pudo determinar que estas hayan sido ocasionadas por mi patrocinada. La Fiscalía pretende usar antecedentes como un elemento de convicción, pero el derecho penal, señora magistrada, juzga hechos concretos, no personalidades ni historias previas que el señor fiscal viene trayendo desde un tiempo atrás. Señora magistrada, a lo largo de este juicio oral se ha revelado una verdad distinta. Lo que exige son sospechas, conjeturas, historias y testimonios indirectos. Y en un proceso penal, las sospechas no bastan. El estándar de prueba exige certeza más allá de toda duda razonable, certeza que aquí el señor fiscal no pudo demostrar. Por ello, solicitamos
que se absuelva mi patrocinada, la señora Kelly Rosemary Segarra Aguirre, del delito imputado y se deje a salvo su buen nombre, porque nadie puede ser condenado sin pruebas sólidas, directas y objetivas. He concluido. Muchas gracias. Muchas gracias, señora abogada. Señora Kelly Rosemary Segarra, tiene usted la palabra para su último dicho. Señora jueza, yo solo quiero indicar que yo no lastimé a mi hijo, ni traté de causarle ningún daño. Yo solo quise corregirlo, el cual yo quiero que mi hijo crezca como un niño de bien. Me duele realmente que me estén acusando de algo que no cometí. Solo pido que me escuchen y que sepan que yo no soy una agresora, soy una madre preocupada por su hijo y deseo poder seguir cuidándolo y demostrarle que su mamá, que todo lo que dicen de mi persona, que soy su mamá, es falso. Gracias. Muchas gracias, señora Kelly. Concluido con el debate oral, se declara cerrada la audiencia del juicio oral. El fallo correspondiente se notificará a las partes dentro del plazo establecido dentro del plazo de 10 días. Secretario, levante la audiencia y deje constancia en el acta